Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Estamos hablando bajo el tema ¿a dónde van los pecadores? Y te decíamos ayer que el autor del pecado es Satanás, y que los pecadores entonces vivirían con Satanás. Y debo aclarar, los pecadores sin arrepentimiento. Y ese lugar donde les tocará vivir no fue acondicionado por Satanás, sino que fue preparado por Dios justamente como castigo por lo que no han querido creer. Tú que me escuchas tienes la oportunidad en este día todavía de escapar de este lugar, de donde estás. Porque si realmente tú murieras hoy día y tú murieras sin Cristo, sin pedirle perdón a Dios por tus pecados a través de Cristo, tú irías a ese lugar, vivirías con Satanás y ese sería tu destino eterno. Y no parece ser el infierno, por lo que dice la Biblia, un lugar placentero, porque dice que ahí hay un lago de fuego que arde y que arderá día y noche, y tú estarás ahí y te estará quemando juntamente con Satanás. Pero la muerte estará ahí también, o sea, tú no vas a morir, porque la muerte va a estar condenada ahí mismo. No tendrá potestad la muerte, porque Dios, que es el autor de todo esto, nos ha dado un plazo que solo Él sabe, para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos vivir una vida sin practicar el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo se nace de Dios? Sencillo, escuchando el Evangelio. Este Evangelio que te predicamos te dice que eres pecador. Y si tú crees eso y lo reconoces en tu corazón, tú confiesas con tu boca que eres pecador, tú recibes al Señor entregando tu vida y pidiendo perdón, entonces tú eres nacido, nace de nuevo. Ese nuevo nacimiento fue lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí, porque Jesucristo cogió los pecados del mundo y lo clavó en la cruz. Pero para que esto aplique a ti que me escuches, tú tienes que entonces hacer la parte más sencilla, la más fácil, entregar tu vida al Señor y pedirle perdón por tus pecados, y ya, simplemente con esto, entonces, si tú sigues vivo, porque hay mucha gente que reciben al Señor y se mueren, son salvos. Pero si tú sigues vivo, tú entonces te acercarás a la iglesia donde se predique la palabra de Dios y tú recibirás una Biblia y empezarás a leer la Biblia y empezarás a orar y te enseñarán y te enseñaremos cómo orar y cómo empezar a crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo. Y no es complicado, porque entonces tú recibirás el Espíritu Santo de Dios, que es un sello de propiedad, que tú dices que eres hijo de Dios y dice el sello que eres hijo de Dios. Entonces tú serás un nacido de Dios, no practicarás el pecado. Quiere decir que puedes pecar, pero no lo va a practicar. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios te advertirá porque está dentro de ti y está contigo, como de la misma manera está con todo lo que hemos creído. Y el Espíritu Santo te advertirá del pecado y tú reconocerás que pecaste y entonces le pides perdón a Dios y Dios te perdona. Y esto sucederá hasta que Cristo venga. En eso viviremos hasta que Cristo venga. Pero todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y esa simiente de Dios fue determinada en Génesis capítulo 3 y versículo 15, donde hay solo dos simientes, una descendencia que pertenece a Satanás por no haber creído en Dios y una que es de Dios, y esa de Dios está marcada y nosotros los que hemos creído en Dios pertenecemos a Él. Y nosotros intentamos no practicar el pecado, porque cuando un hijo de Dios peca, lo reconoce, le pide perdón a Dios y comienza de nuevo, porque el pecado nos aleja de Dios. Cristo nos acerca, porque fue lo que Dios determinó, que Jesucristo se presentara ante Él por nuestros pecados, que intercediera por nosotros. Y Jesucristo lo hace porque está sentado a la diestra de Dios el Padre.
Y eso nos da tranquilidad y seguridad a nosotros. ¿Quieres nacer de nuevo en este día? Entrega tu vida al Señor para que seas salvo. Dios te bendiga.